Muy buenas noches a todos, bienvenidos aquí a la casa del Señor. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Bien. Qué bueno, gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por estar aquí una vez más, como todos los viernes, en la clase, ¿verdad? La cual es muy instructiva. Ya estamos en la clase número 38 del libro Conociendo al Dios Vivo, de nuestro hermano David Paul Washer, que es un libro realmente que es de suma importancia porque trata de los atributos de nuestro Señor. Y ya casi estamos terminando el libro, estamos en la lección número 38, nos quedan como aproximadamente 10 lecciones más para culminar con este libro, cual ha sido de bendición y de gran ayuda. Bien, y el tema de hoy, para nuestro conocimiento, es nuestra respuesta a la soberanía de Dios. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para poner esta clase en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor, por tu bendición, Señor, por tu misericordia, por tu voluntad, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros, Padre eterno, en la cruz del Calvario. En esta hora, Señor, te pedimos que esta clase sea de gran bendición, Padre eterno, que seas tú obrando sobre todos nosotros, Señor, para el mayor conocimiento, Señor, para enriquecer nuestros corazones, Padre amado, para seguir en busca de ti, Padre, en todo lo alto, Santísimo Rey. Te damos las gracias nuevamente, Señor, por todas las personas que están aquí presentes, amigos, hermanos, conocidos, Señor, que tú los has traído, Señor, aquí hasta tu casa, Padre eterno. Te damos las gracias, Señor, por el que no pudo llegar, Señor, o el que nos esté viendo a través de las redes sociales, Señor. Que esta palabra sea de grandes bendiciones y esta clase instruya su mente y sus corazones, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, como dije nuevamente, el tema es nuestra respuesta a la soberanía de Dios. Como todos sabemos, ¿verdad? Dios es soberano ante toda su creación, ¿verdad? Dios es soberano, Señor, Rey, ante la creación. Él es único. Bien. Y, ¿no tiene el librito? ¿No apareció el librito? No bien. No, ok. Dice así la literatura: Dios es soberano, Señor y Rey de la creación. Él gobierna sobre todas las criaturas, las acciones y cosas, desde la mayor hasta la menor. Es libre para hacer todas las cosas conforme a su voluntad y hacerlas para su propia gloria y beneplácito. Como vemos en la literatura, ¿verdad? La soberanía de Dios es libre en toda su voluntad, ¿verdad? En su creación. Ningún poder en los cielos o en la tierra puede estorbar lo que Él ha determinado. ¿Cuál debería de ser la respuesta del hombre hacia un Dios así? Las Escrituras son claras. Deberíamos rendirle reverencia y adoración cuando la soberanía o el señorío de Dios se entiende correctamente. Todos los hombres son movidos a postrarse ante Él y reconocer que solo Él es digno de la reverencia, obediencia, culto, adoración y alabanza de toda la creación. Muy importante, ¿verdad? Ese primer párrafo del libro, la cual denota, ¿verdad?, sobre la soberanía de nuestro Dios. Realmente sobrepasa toda naturaleza. Si alguien quiere comentar sobre el tema, darle alguna opinión, está en el libre albedrío, ¿verdad?, de poder compartir la clase
y tener participación de ella. ¿Estamos bien? Ajá. Estamos bien en el texto, ¿no? Sí. Aquí en este pasaje podemos ver que el término temible puede hacer referencia tanto para los impíos como en el punto de que es terrible en su juicio, como para los hijos de Dios de el total respeto y reverencia que se merece como el Dios soberano. En los dos sentidos. En los dos sentidos. En los dos Él es sentidos. temible por ambos sentidos. Exacto. Y me gustó mucho un viaje a John MacArthur hablando acerca de eso, de que si el temor de Dios era, si nosotros obedecemos a Dios por el miedo a Dios o por el temor reverente, y él decía, ambos deben estar. Así mismo. Es un temor de que ¿quién es Dios? Exacto. El Y respeto. también una reverencia, decirle, Él es santo, Él es nuestro Dios. O sea, por Amén. ambos lados debemos nosotros rendirle obediencia y Exacto. pleitesía a Él por ser excelso sobre todas las cosas. Así mismo es. Muy buen punto de nuestro hermano Arnaldo sobre la soberanía de Dios. Tenemos que tener ese temor de que Él es un Dios, altísimo Rey, creador de toda su creación, y el impío, ¿cuál es su temor? ¿Es igual que el de sus hijos? No, Hermano, el impío ignora, Ujú. por eso muchas veces no teme, porque ignora lo que le viene encima. Lo sabemos por las escrituras en Juan 3:36, que la ira de Dios permanece sobre el que no ha creído en Cristo. Ujú. Por eso predicamos. Una de las razones por las cuales predicamos, porque estamos llamando a la gente a esta salvación. Entonces el impío no teme, al menos que tú le avises. Exacto. Por eso el Cuando él tiene ya una alerta. Correcto, por eso el Evangelio tiene que ser predicado como dice la palabra de Dios. Exacto. Llevar las buenas nuevas. Sin dibujarlo, porque como todos sabemos, hoy en día se predica un evangelio muy romántico, muy light. Y nosotros tenemos que, gracias al Señor hemos salido de eso, ¿verdad? No es que Dios no sea amor, ese es uno de sus atributos. Ujú. Pero también Dios es Justo. y Él pasa su justicia sobre aquellos que no se han arrepentido, ¿verdad? Así mismo es. Y a nosotros, a sus hijos, nos disciplina. Exacto. Dice que Él al que toma por hijo lo disciplina. Correctamente. Entonces, por eso hay que advertirle al impío, al no creyente, Al no creyente. ¿ves? De que la ira de Dios está sobre ellos, como estaba antes sobre nosotros. Exacto. Es muy buen punto. Por eso es importante llevar la palabra, como dice nuestro Señor, ¿verdad? Porque por algo Él nos eligió, ¿verdad? Para que hiciéramos el trabajo, ¿verdad? Puesto en nosotros de llevar las buenas nuevas, de predicar el Evangelio a todo aquel que no creyera. ¿Bien? Yo pienso que el impío dice en su corazón no hay Dios, por eso no teme, ¿ves? Él por eso no tiene temor. Y también otra cosa es que ellos piensan, los pocos que dicen, sí, yo sé que hay un Dios y ya, pero no conocen a Dios. No saben que Dios es fuego consumidor, no saben lo grande que es, no saben de su ira, de su juicio. Y por eso piensan que el Dios es amor y ya, y piensan que yo me porto bien, yo no hago cosas tan malas. Entonces por eso ellos no temen. Pero eso es Exacto. en realidad. Exacto. Bien. Pero entonces pudiéramos cerrar esa idea de que ese temor que está hablando ahí, es que el término temor ahí es aplicable tanto para impíos como para crédulos, porque al final es Dios soberano sobre todo, tanto sobre el bien que sobre el mal, aún sobre justos e injustos. Él gobierna poderosamente sobre todas las cosas. Y ese temor, ese Dios temible abarca todo, sea creyente o no. Exacto. Aunque el impío, como dice el hermano, ignore totalmente, pero un día él se va a encontrar con ese temor temible.
Aunque déjenme decirle, el impío es impío, pero él conoce la verdad. Ahí hay un punto, o sea, pueden ser impíos, pero ellos saben de la creación de Dios. Ellos conocen de la creación Bueno, de Dios. la revelación general, sí, porque nadie puede negar que, bueno, los ateos que niegan eso, pero lo niegan en el fondo de su corazón, saben que hay un Dios, que alguien creó todo esto, ¿verdad? Ujú. Pero está la revelación general, ¿verdad? Que como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios Y y el firmamento. anuncia la obra de sus manos. Entonces todo el mundo sabe que hay un Dios, un creador, Creador. pero ellos necesitan conocer la revelación especial que es la palabra de Dios. Exacto. Entonces nosotros somos los responsables, Ujú. ¿verdad? Los encargados. Los encargados delante de Dios, los embajadores, como habla la carta a los Corintios, ¿verdad? Que somos embajadores de Cristo, rogándoles que se arrepientan, que vengan al Señor, reconcíliense con Así Dios. mismo es. Entonces, pero siempre hay que recordar algo, hermanos, que es muy importante. Cada vez que nosotros predicamos la palabra, debemos recordar que en nuestros corazones haya amor, porque tú puedes predicar, tú puedes hablar de la verdad de una manera ofensiva, ¿verdad? O sea, que caigan como a veces se nos olvida, a ver si puedo ser más claro, se nos olvida que nosotros estuvimos ahí también y que solamente por la gracia y la misericordia de Dios estamos Exacto. de este lado. ¿Ves? Entonces cuando nosotros comunicamos ese mensaje debe ser uno lleno de amor y compasión también, sin quitarle la verdad de la palabra. ¿Sí me explico? Exacto. Bueno, ejemplo claro nos lo dejó Esteban. Esteban siendo apedreado, él no pidió juicio sobre todo, sino, ¿qué fue lo que dijo? Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ujú. O sea, eso es una muestra de la compasión que debe caracterizar a un creyente. Así mismo es. Debemos de, como dice el pastor, siempre llevar la palabra con amor, para mayor conocimiento de la persona, el respeto de la persona, que se haga sentir, ¿verdad? Que le estamos dando una palabra eficaz. ¿Ves? Sí. El impío no conoce verdaderamente a Jesucristo, a nuestro Dios, no lo conoce, porque de hecho el impío es idólatra y busca a través de diferentes dioses la intersección para llegar a Dios. O sea, le piden a los dioses porque creen que las vírgenes y los santos son los que van a través de ellos es que llegan a Dios. Entonces son ignorantes totalmente de quién es verdadero. Exacto. Ellos adoran a otros dioses. Bien, muy importante. Bien, pues vamos a seguir entonces con la literatura. Reverencia y obediencia. Vamos a pedirle a nuestra hermana Grisel que nos lea parte de la literatura. La respuesta del hombre a la soberanía de Dios debería ser reverencia y obediencia. Reverenciar a Dios es reconocer su excelso lugar sobre nosotros como Señor y dirigirnos a Él con sumo respeto y sobrecogimiento. Tal actitud de reverencia siempre tendrá como resultado la obediencia. La soberanía implica una relación en la cual uno ejerce autoridad sobre otro. Si verdaderamente reconocemos la soberanía de Dios, entonces nos postraremos ante Él en su sumisión reverente a su voluntad. Como dice la literatura, el primer punto, la respuesta del hombre a la soberanía de Dios debería de ser la reverencia y la obediencia. ¿Ven? También reverencia a Dios es reconocer su excelso lugar sobre nosotros como Señor y dirigirnos a Él con toda humildad, ¿verdad? Humillarnos ante su presencia y con el respeto sobre el Altísimo Rey, ¿verdad? Como dice también la literatura, si verdaderamente reconocemos la soberanía de Dios,
entonces nos postraremos ante Él en su misión reverente a su voluntad. ¿Bien? Y esa palabra, hermano, excelso. 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 Es importante saber, ¿verdad?, que es esa palabra, ¿verdad?, que existe en su máximo grado. Dios En su amplitud. En su amplitud, en su máximo. Exacto. O sea, esa palabra lo abarca todo en su amplitud. ¿Perdón? Lo máximo. Lo máximo. Bien. El punto número 1, por allá los jóvenes, empezamos con Joseph. Que nos enseñan los siguientes versículos acerca de la gran y sincera reverencia que es debida a Dios como el Señor y único soberano de la creación. Salmo 47:2. Ajá, ¿y qué escribiste ahí? Jehová es altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Muy bien. Por lo tanto, Él gobierna todo. Lo dice el Salmo 47, versículo 2, nos enseña que el Señor es el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande es sobre toda la tierra. Bien. Pasamos entonces a la nota con Alani. En este texto se da a Dios 3 títulos: Señor, Altísimo y Rey grande. Cualquiera de estos por sí mismos debería ser suficiente para llenarnos de la más profunda reverencia. Cuanto más cuando los tres son usados juntos. La frase digno de ser temido traduce la palabra hebrea yare, la cual en este contexto denota temor, sobrecogimiento y gran reverencia. Muy bien. Como vemos ahí, no pone nuevamente la palabra temor, el sobrecogimiento, ¿verdad? Y la reverencia al Señor. Y es el temor bueno, es el temor del gozo de que tenemos un Señor altísimo, Rey y grande, todopoderoso, creador de todo el universo. Bien, en Jeremías capítulo 10, el 6 y el 7, dice así los pasajes: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. amén. Como pueden ver en toda la literatura, ¿verdad? Y en toda su palabra, que es el libro de la vida, nos menciona en todo momento cuán grande es Dios, su grandeza, su poder. Bien. Por eso es que tenemos que estar bien pendientes, buscar de su presencia, adorarlo, andar en los buenos caminos, ¿verdad? Exaltarlo, hablar con Dios como si fuera nuestro amigo, realmente. Darle nuestros pensares, aunque Él lo conoce todo, porque Dios, de Dios nadie se escapa, pero debemos de exaltarlo, ¿verdad? Y reconocerlo como todopoderoso. Si gusta decir algo, en confianza. Gracias. Sí, indudablemente la grandeza del Señor es algo que nos debe causar temor cuando conocemos a Dios. Y quizás
el temor es miedo a Dios también. Ese miedo que sintió Isaías cuando vio la grandeza, la gloria del Señor en el templo, y su primer grito no fue caerse hacia atrás, sino inclinarse y gritar: ay de mí que soy hombre muerto. Cuando María recibe la presencia del ángel, dice que tuvo temor. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios debe causar temor. Si yo soy pecador por naturaleza, yo no puedo sentirme cómodo con Dios. Así mismo, Los cristianos a veces no nos damos cuenta de eso, de que justamente una verdadera relación con Dios va a hacer que yo tenga temor de Dios. Exacto. Ahora, el temor lo venzo cuando yo amo a Dios con todo mi corazón. El primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser. Y dice Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, el que no teme no le debe nada a Dios porque lo está amando y está esforzándose en agradar a Dios, está preocupado por bendecir y servir al Señor de manera correcta, de manera que no se alberga ningún temor en su corazón. Pero cuando tengo temor en mi corazón, tengo que revisar por qué. ¿Qué hay en mí que me está haciendo sentir temor delante de Dios? Algo escondido, algún pecado oculto, alguna situación que no he confesado, no estoy siendo reverente con el Señor, porque si estuvieran todas las cosas bien, otra vez el amor echa fuera el temor y no debo sentir temor delante de Dios, al menos que por supuesto vea la misma gloria del Señor, la misma persona del Señor, como testifican los pasajes del Antiguo Testamento. Y es allí donde entonces nosotros los cristianos debemos estar preocupados realmente por nuestro conducir delante del Señor. Exacto. Me acuerdo de adolescente, yo me acuerdo que yo tenía algunos compañeros, amigos cristianos de la iglesia de mi edad, y hacíamos de vez en cuando travesuras, y algunas de esas travesuras era robar, ¿no? Y yo recuerdo que yo me bauticé como a los 14 años, y yo tenía en mi cartera un carnet que nos daba la iglesia como miembro después de habernos bautizado. Y cuando yo veía ese carnet en la cartera, yo me apartaba del grupo. Me entraba temor, tenía miedo. Yo era el cobarde del grupo, ¿no? Estos muchachos me maravillaban porque hacían cosas que, wow, y son los hijos de los hermanos de la iglesia y del diácono y del otro. Pero cuando yo veía esta tarjetita me asustaba. Porque Dios está viendo. Y como dice, Dios es el que ama disciplina. Exacto. ¿Okay? A los que somos salvos no nos castiga, nos disciplina. Que es casi la misma cosa, pero más suave. Más suavecito. Y con propósito. ¿Okay? Con propósito. Entonces el Señor nos disciplina para restaurar. Y eso es a lo que debemos tener miedo. El cristiano muchas veces no tiene miedo de Dios porque no estamos viendo esas manifestaciones extraordinarias de Dios. Y por eso Israel pecaba tanto contra el Señor. Y ese tema es muy importante porque muchas de las situaciones que están ocurriendo hoy día es que apartamos de buscar de la presencia del Señor siendo cristianos. Y eso es muy peligroso, porque ante la presencia del Señor estamos totalmente mal ahí en ese sentido. Ahí leíste algo que decía sobre la sumisión obediente a Dios como parte de aceptar la soberanía. Es lo que Cristo hace en Getsemaní. Cuando nosotros oramos, nosotros queremos es cambiar la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros lo que queremos es que Dios haga lo que nuestro corazón desea. Y siempre que vamos a orar, la mayoría de las veces es por ese tipo de motivación. Y Jesús va a Getsemaní angustiado porque sabe lo que va a ocurrir al día siguiente y ora. Y una de las cosas que dice: Padre, si puedes, quita de mí esta copa. Ese era el deseo de Jesús, ese es el deseo que había en su corazón. Pero termina luego Jesús diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Exacto. Entonces es la sumisión a la soberanía de Dios. Yo no sé qué Dios quiere hacer con mi problema, con mi enfermedad, con mi crisis económica, con mi situación, no sé. Yo simplemente le digo al Señor: Señor, yo quisiera esto, yo deseo esto, a mí me pareciera que esto fuera lo mejor para mí, pero tú sabes lo que me conviene, no se haga mi voluntad. Todo en su perfecta voluntad. Eso es sumisión a la soberanía de Dios. Exacto. Muchas veces queremos muchas cosas, pero realmente Dios es el que la última palabra la tiene nuestro Señor. O sea, y que sea en su voluntad. Por eso, sinceramente,
lo he dicho en otras ocasiones, debemos de examinarnos día a día. El que hicimos mal ayer para hoy mejorar, estoy haciendo algo malo, continúo haciendo algo malo, estoy ante el Señor en pecado y peor aún es no reconocerlo y doblar rodillas y no pedir perdón ante el Señor. Eso es bien triste. Bien. ¿Alguna otra cosita, hermanos, que quieran añadir, pastor? Arnaldo, vamos. Ok, la notita. Arnaldo, ¿puedes leer la notita? Sí. El llamado de dar a Dios el temor, que en hebreo la palabra que se utiliza es yarer, que es debido a él, que es debido a él, está insertado entre tres grandes motivaciones: la grandeza de su poderío, como el versículo 6, la grandeza de su soberanía, versículo 7, y la grandeza de su sabiduría, en el mismo versículo 7. Nota también que el pasaje comienza con la declaración de que no hay nadie como Dios y termina con una repetición de la misma declaración: nadie es como Él. Por lo tanto, Dios debe ser temido sobre todo lo demás. Por supuesto, la pregunta ¿quién no te temerá? Es retórica a la luz de quién es Dios. La única respuesta lógica es darle la reverencia que es debida a Él. Amén. Bien claro lo dice la nota, ¿verdad? Su grandeza, su poder, su soberanía, o sea, es sobre todo el universo, realmente. A Él solamente debemos de dar reverencia, ¿verdad?, en su voluntad, y que no sea de nuestra voluntad. Bien, en Daniel, el capítulo 6, versículos 25 y 27. Adela, si nos puede leer. Entonces, El 25 y el 27. ok. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los demonios. Así mismo es, ¿verdad? Como dice la literatura, es un Dios viviente que permanece para siempre, generación tras generación. Él nos protege, nos guía, nos libra de todo mal. Realmente es un Dios fiel, justo. Y la mayoría, ¿verdad?, de las ocasiones debemos de pedirle a nuestro Señor en su perfecta voluntad, ¿verdad?, que sea lo que nosotros deseemos en oración, no expresarnos como que queremos esto y quiero que Dios me dé esto, ¿verdad? Realmente. A Él nadie lo detiene. Bien. Seguimos con la nota. Antes de pasar, veo también, de nuevo se repite la relación entre temor reverente y temor humano, para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Que ambos son parte de la vida cotidiana del creyente. De hecho, mira cómo dice que todo dominio de mi reino teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Son ambos.
Eso es una realidad. Todo pueblo de Dios debe reconocer, darle la gloria que Él merece, pero también entender delante de quién tú estás. Y por eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado a la hora de interpretar el texto, como cuando se nos ha dado el privilegio de acercarnos a Dios diciéndole Abba Padre, esa expresión como decirle papito o sí, Diminutivo. No es el hecho del diminutivo, sino de la confianza. Sí, el No es respeto. lo mismo decirle, yo le digo a mi padre, yo cuando me voy a mi padre no le digo padre, yo le digo papi. Pero es por acercarme, no es por achicar a mi papá, sino es por la confianza, el amor que le tengo. Y esa es la interpretación que debemos tener con ese texto. No es decirle papito lindo Señor Jesús, no, eso es una falta de respeto. Sí. Es el hecho de que ahora podemos decirle Padre, gracias. Podemos acercarnos como hijos adoptados por la misericordia de Dios, acercarnos libremente a nuestro Padre Celestial. Y ahí entran esos dos temores. Temor delante de quien yo estoy y que por su misericordia ahora yo soy injertado en su familia. Y eso es lo que debemos tener en toda nuestra vida, en todas nuestras oraciones, que Él es el Dios Todopoderoso, que a Él ha querido entregar a su Hijo por mí. O sea, ahí está el temor humano. Tú eres Dios, tú podías haber aplicado tu justo juicio sobre mí, pero sin embargo lo aplicaste en la persona de tu Hijo para injertarme en tu familia. Ahora podemos decirle, Señor, mi Padre mío, gracias. Así mismo, O sea, ahí están los dos temores entremezclados. No es pecado sin tenerle miedo a Dios, en el sentido de ya como dice el hermano pastor, cuando tú tienes un pecado atrás que tú dices, oh, yo no he arreglado esto con Dios. No es pecado tener miedo de Dios, pero es el miedo o sea, es poderoso. Pero gracias, Señor, porque tú me injertaste en tu familia. Exacto. Pero ambos tenemos que tiene que haber un equilibrio con eso dos. Como mismo también dijo el hermano, que como el profeta dice, cuando vio a Dios, dijo, ya, yo morí. O sea, eso no es solamente reverencia, eso era miedo. ¿Delante de quién estaba? Exacto. Pero lo que pasa es que nosotros vemos que es la gracia de Dios, que es sumamente abundante que el pacto de obra. No es lo mismo esperar una confianza en Dios de nosotros obedecer la ley ahora que tenemos el disfrute de tener el Espíritu Santo morando entre nosotros. Y es el que nos quita ese miedo. Con que dice el hermano, claro, ya tenemos en nosotros el perfecto amor, el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros 24/7. Y por supuesto, con ese temor, con ese amor, es imposible que nada más que estemos esperando el palo de parte de Dios. No, ya nosotros somos de su familia. Entonces, exacto. Y como había mencionado nuestra hermana Adela, que Dios es fuego consumidor. sí. O sea, y envió a su Hijo. Porque si no fuera a través de su Hijo, realmente Eso está en Hebreo. su ira sobrecaía sobre la humanidad entera. Jesucristo es la gracia de Dios para nosotros. Yo soy pecador y no he dejado por naturaleza de ser pecador. Si yo como pecador me acerco en esta condición de este momento de mi vida a Dios, yo voy a morir. Yo voy a ser destruido por la santidad de Dios. Entonces, para que yo como hijo de Dios pueda venir a su presencia y tratarle con la confianza que le tratamos, Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, etcétera, etcétera, yo necesito algo que me proteja, ¿no? Y eso que me protege es exactamente la persona de Jesucristo. Nosotros estamos cubiertos por la obra de Jesucristo. De modo que cuando el Padre me ve a mí, no me ve directamente, me ve a través de su Hijo. A través de su Hijo, Él me ve perfecto, sin pecado. Y yo es que puedo entonces acercarme a Él. Y cuando me acerco, tengo que hacerlo en el nombre de Cristo. Porque cuando terminamos la oración, terminamos diciendo en el nombre de Cristo. Porque todo lo que hacemos de obra, de palabra, de hecho, lo debemos hacer en el nombre del Señor. Porque no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta para que sea agradable a Dios si no tenemos el respaldo de Cristo. Entonces Cristo es como cuando el piloto va en el avión y está el sol al frente, necesita unos lentes anaranjados o marrones para poder conducir al avión y poder soportar el sol. Cristo para nosotros son esos lentes. Si yo veo al Padre de manera directa, muero.
pero a través de Cristo, Él me mira a mí y yo lo miro a Él. Puedo acercarme por fe y Él me mira a mí santo, perfecto y digno para ir a su presencia. Entonces, eso es parte de lo que significa la gracia de Dios y la soberanía de Dios para tratar con nosotros de la forma que Él quiere, no la forma que nosotros queremos. Así mismo es. Qué bonito, ¿verdad? Es escuchar y seguir aprendiendo de los atributos de nuestro Señor. Realmente. Por eso es que en la palabra de Dios es tan importante la persona de Cristo. Cristo es la piedra angular, como lo poníamos en la fabricación del puente. Esa piedra que tiene ese ángulo perfecto, que es el que cierra el arco. El arco que viene siendo en este momento la comunión entre Dios y nosotros. Y el hombre. Exacto. Exacto. Pregunta por aquí, por acá, pregunta. Es importante preguntar. Lo más malo que hay es... Sí, cualquier dudita, a lo mejor la duda de Tony, perdón que te coja de ejemplo, la duda de Tony puede ser la duda de José, y ahí se aclaran las dudas. Sí, exacto. Esto es una clase para compartir y pues para aprender cada día más. Ok. Recuerden que el tema es nuestra respuesta. Sí. Bueno, yo he tenido una pregunta que me he hecho en estos últimos días. Si Dios nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo, ¿sí? A veces en nuestro corazón podemos sentir que, ay, yo quisiera que mi familia o que alguien allegado a mí conociera también de todo lo que Dios pues nos ha mostrado en el camino a partir de que lo estamos siguiendo. Y luego se me viene a la mente y digo, ¿y si Dios a lo mejor no nos ha escogido todavía? ¿O cómo puedo hacer? No sé si me explico. Sí, perfectamente. Entonces es una inquietud que he tenido estos últimos días. Y digo, ¿cómo puedo hacer ahí o qué puedo hacer yo para poder acercarnos más? Eso es una puede hacer una cosa muy grande, orar. Orar. Sí, nosotros... Es todo lo que podemos hacer con nuestra familia, y yo estoy en la misma posición de usted. ¿Por qué? Porque es como la parábola de quién pierde, como decía en la parábola, quién de nosotros hay que dice que si se le pierde una moneda, habiéndola encontrado, no llama a todos sus amigos para regocijarse de haber encontrado esa moneda. O quién va a pasar por un campo y encuentra un diamante y va y vende todo lo que tiene y compra ese diamante. ¿Por qué? Porque es tan valioso lo que nosotros encontramos en Cristo que queremos compartirlo con todos. Eso es una señal inequívoca de un verdadero creyente. Querer compartir lo que por gracia se nos regaló. Se lo hablo a todo el mundo. Ahora, ya es de Dios que esa semilla caiga en buena tierra. ¿No? En nosotros está el hablarlo. Lo que el Señor, nuestro Dios, nuestro Rey nos quiere decir, eso es lo que nosotros transmitimos. Ahora, ya la eficacia de ese mensaje, ya eso depende totalmente de Dios. Es comunicarle sobre lo que tú has aprendido del amor de Dios, lo que tú conoces, tu entendimiento, es llevarlo a tu ser querido con amor, como estábamos explicándolo al principio, hablarle de Dios también, de todo esto se hace con amor y que esa persona trate de acercarse a nuestro Señor, pedirle que haga oración, ¿verdad? Que busque en su perfecta voluntad, que tenga esa comunicación con nuestro Señor, para que a través de ti, el Señor, pues, y tus oraciones, el Señor va haciendo las obras. Sí, yo creo que la pregunta de la hermana, a ver si va un poquito más allá de lo que mis hermanos hablan. A ver si yo... Usted se preocupa porque usted piensa, cuando usted ora, cuando usted le predica a sus familiares, amigos, allegados, que, y si Dios no nos ha escogido,
gente que amas, que... Sí, claro, exacto. Ay, que se sale. Sí, exacto. Nosotros queremos hacer lo máximo. Sí, definitivamente la palabra nos dice que el Señor ha escogido, ¿verdad?, a los suyos. Ahora, nosotros no sabemos a quién ha escogido. Eso queda de parte de Dios. Ahora, el Señor sí nos ha mandado a nosotros a orar y a predicar por todo el mundo. Yo predico y yo oro por todo el mundo como si todo el mundo se fuera a salvar. Pero sé que Dios es el que hace la obra. Dios tiene que obrar. Ahora, yo no sé ni a quién ni cuándo. Eso no nos lo revela la palabra. Ni a quién ni cuándo. Entonces, pero no debemos pensar, porque también tenemos que tener cuidado, porque hay un movimiento que se llama hipercalvinismo, que bueno, ya Dios escogió, ya yo no tengo que predicar, o sea, y eso afloja, y eso no es correcto ni bíblico. Nosotros tenemos que predicar como si todo el mundo se fuera a salvar, aunque Dios tiene la última palabra. O sea, no, hay que tener cuidado con eso. Y seguir orando. La salvación es del Señor, y Él salva a quien quiere cuando Él quiere. El tema que también puede caer en una frustración de estarle predicando a tus familiares y no convertirlos. Y entonces uno puede caer en que, wow, o sea, no le estoy hablando bien, nadie se convierte, yo predico y nadie se convierte. No, es que la salvación es de Dios. Lo de nosotros es hablarle. Dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo de nosotros es anunciar, predicar, que el Señor les ayude, pero la obra es del Señor. Exacto. La parte de confiar en la soberanía de Dios. Confiar en la soberanía de Dios significa, por un lado, ok, sé que existe la predestinación. No sabemos quiénes son los que están realmente predestinados. Por sus frutos podemos a veces más o menos sospechar, pero no tenemos certeza final, porque hasta el enemigo se viste de ángel de luz. Entonces, en un mundo donde hay cosas que no podemos saber con certeza, lo que sí sabemos es que predicar el Evangelio es lo importante. Y yo tengo mis hijos, yo no sé si ellos han creído finalmente en el Señor, van a la iglesia, pero yo no puedo meter mi mano en el fuego por ellos. Los dejo en manos del Señor, el Señor que haga lo que quiera con ellos. Él es el soberano de nuestras vidas, Él es el que decide quién sí y a quién no, y lo hace por su gracia, por su misericordia. Aquí no hay méritos de porque yo soy bueno, porque este es mi hijo, porque aquel es familia, el Señor debería salvarlo, no. Es un asunto estrictamente de la voluntad del Señor, pero sí sé que, por ejemplo, la Biblia nos enseña que el que ama padre, madre, hijo, esposa, cualquier cosa más que al Señor, no es digno de ser discípulo del Señor. Entonces, aunque amo mi familia, pero se la dejo al Señor. El Señor que se encargue con cada quien, que trate con cada quien, porque también, aunque mi misión es testificarles del Evangelio, y uso esa palabra muy importante, testificar, porque yo no puedo testificar de lo que yo no he experimentado. O sea, nosotros somos testigos del Evangelio porque hemos sido salvados. Si no he sido salvado, lo que soy es un chismoso. Pero si he sido salvado, soy un testigo, porque sé lo que es conocer a Cristo. Entonces, nuestra tarea es testificar el Evangelio con nuestras vidas y con la palabra de Dios, pero quien convierte y hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. Entonces, si esa persona está destinada para la salvación por parte del Señor, el Espíritu la va a salvar y va a hacer la obra de regeneración en el día que Dios quiere. El Espíritu sopla, va y viene y nadie sabe de dónde, ni cómo, ni cuándo, pero es cuando el Señor quiere. Puede ser cualquiera en la juventud, en la edad adulta, o ahí en la cama, en el lecho de la muerte, como el ladrón en la cruz. ¿Okay? Entonces, eso es voluntad del Señor, eso es soberanía del Señor, y simplemente nosotros debemos aceptar la soberanía del Señor. Que Dios dice que mis hijos no van al cielo, Él no me lo va a decir, pero eso es soberanía del Señor. Yo lo pongo delante del Señor. El Señor que haga lo que quiera hacer con ellos. La voluntad Lo sobre importante es que ya hizo lo que tenían que hacer conmigo. Y la relación con Dios es personal, no es familiar ni es colectiva. Es personal primeramente. Y tener bien claro, o sea, que la salvación es individual.
La salvación es individual. Es importante venir a los estudios. Yo me puedo salvar, pero si ella no hace de su parte, a lo mejor no se salva. No, ella no puede hacer de su parte si el Señor no me toca. Ajá. ¿Ves? ¿Entiendes? Pero pienso, no sé, pero pienso que no está mal sentir el deseo que suscite su favor. No, Seguir orando y predicando. definitivamente Es un sentir de todo. en el amor. Yo con mis hijos, pero no sé cuándo el Señor nos va a tocar o si en algún momento es. No está mal sentir preocupación, predicarles todo el tiempo sin cansarnos y orar todo el tiempo por ellos también. Como dice, mientras hay vida, hay esperanza. Exacto. Ujú. Y realmente, o sea, es un punto muy importante. En todo tiempo, nosotros, ¿verdad? Como creyentes, queremos que todos se salven. Porque si por mí fuera yo lo traigo gateando a la iglesia. ¿Verdad? Porque queremos que se salve. Pero la salvación es individual. Y lo más que podemos hacer es orar por estas personas. Mucha oración. Realmente. Sí. Y llevar las buenas nuevas. Pastor, ¿culminamos con la clase? Ok, vamos a culminar entonces con la clase. Ya son las 8:05. Nos vamos a quedar entonces en la página número 238 en la parte de la nota, abajito. Nos vamos a quedar aquí en este punto. Le damos las gracias a todos nuevamente por haber venido aquí a participar de la clase, ¿verdad? Conociendo al Dios vivo, y también le damos las gracias a todo aquel que nos está escuchando y nos está viendo a través de las redes sociales. Dios me les bendiga y que pasen buenas noches.